Profecía del viernes 7 de octubre 2022. El Señor ha decidido traer una guerra nuclear global para destruir la prosperidad del ser humano. Well, blessed people, I know that there is a celebration Bueno, bendecido pueblo, yo sé que están llevando a cabo una celebración that is taking place in Bungoma, que está ocurriendo en Bungoma. and I bless you over there, Y yo los bendigo allí, church that is celebrating the eternal blood of Jesus. la iglesia que está celebrando la sangre eterna de Jesús. But I wanted to come to you right now before the celebration, and then in a short while, Pero yo quise venir a ustedes justo antes de la celebración que ocurrirá en un momento, you'll be back to Bungoma. que van a regresar a Bungoma. You've been quite busy over here, quite busy at the headquarters. Hemos estado muy ocupados aquí en la sede principal. The Lord Jehovah, El Señor Jehová, the Lord, the mighty God of Israel, el Señor, el poderoso Dios de Israel, has spoken with me, ha hablado conmigo and he has spoken with me about a nuclear war. y Él ha hablado conmigo sobre una guerra nuclear. The nuclear war that is coming to the earth. La guerra nuclear que viene a la tierra. There is a nuclear war coming to the earth. Hay una guerra nuclear que viene a la tierra. Now, finally, heaven has decided that this must take place. Ahora, finalmente, el cielo ha decidido que esto tiene que llevarse a cabo. There is a nuclear war coming to the earth. Hay una guerra nuclear que viene a la tierra. When I commanded on January 11th, Cuando yo ordené el 11 de enero, I commanded on 11th of January, yo ordené el 11 de enero the year 2021, del año 2021, that there would be a historic war strike the earth. que iba a haber una guerra histórica golpeando a la tierra. Then I echoed that prophecy on a second, third conversation. Y volví a repetir esa profecía en una segunda y tercera conversación. On July 31st, the year 2021. 31 de julio del año 2021. And then you see in the year 2022, Y puedes ver que en el año 2022, 5 months later, 5 meses después, a war breaks out. una guerra se desata. And even much more important Y aún más importante, is the details son los detalles that I laid out for that war. que yo di para esa guerra. I said I would withhold Yo dije que no iba a dar the name of the country, el nombre del país, because I did not want to mention Russia and Ukraine at that time. porque no quise mencionar a Rusia y a Ucrania en ese momento. I said the countries whose names I want to mention, Yo dije los nombres de los países que yo no quería mencionar, but one country would pero que un país, try to annex another, uno de esos países iba a querer anexar al otro, take over part of another, tomar parte de otro país, and say that these are our people. diciendo, este es nuestro pueblo, They belong to us. ellos nos pertenecen a nosotros. Look, they have our culture. Mira, ellos tienen nuestra cultura, They speak our language. hablan nuestro idioma. These are our people. And then one country would annex the other. Este es nuestro pueblo y después un país iba a anexar a otro. Now, Ahora, after that, I brought forth to you a follow-up prophecy después de esto, yo le traje a ustedes una actualización de esa profecía, that the war would escalate que la guerra iba a escalar and become a nuclear war. y que se convertiría en una guerra nuclear. In other words, become a war between Russia and the West. En otras palabras, se iba a formar una guerra entre Rusia y el Occidente, Russia and NATO, entre Rusia y OTAN, the North Atlantic Treaty Organization, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. and I said that finally
a nuclear war is coming to the earth. Y yo dije que finalmente una guerra nuclear iba a llegar a la tierra. And that is the same conversation the Lord has continued to have with me. Y esa es la misma conversación que el Señor ha continuado llevando a cabo conmigo. The reason for which I come to you now, La razón por la cual yo vengo a ustedes ahora. I see a nuclear war coming to the earth. Yo veo una guerra nuclear que viene a la tierra. And I see Russia fire the first nuclear missile, very, very powerful nuclear missile, Y veo que Rusia dispara el primer misil nuclear. Un misil nuclear muy, muy poderoso. that totally destroys the country Que destruye el país totalmente. and destroys even the neighboring countries. Y hasta destruye a los países vecinos. So I see Russia fire the first nuclear missile Veo que Rusia dispara el primer misil nuclear to Europe, a Europa. and the first one strikes France Y el primero golpea a Francia. in the mainland Europe. En la Europa continental. And a few seconds, just a few seconds, 2-3 seconds after that, Y solo apenas 2 o 3 segundos después de eso, the next one strikes Great Britain, el próximo golpea a la Gran Bretaña. strikes the UK, Golpea el Reino Unido. and at the same time I was shocked. Y al mismo tiempo yo me quedé asombrado. The US was struck. Los Estados Unidos fue golpeado. Washington was struck and totally devastated. Washington fue golpeado y fue totalmente devastado. These are events I have seen. Estos son eventos que yo he visto. They must now take place. Ahora tienen que ocurrir. And you see that ever since I gave that prophecy in February, Y ustedes ven que desde que yo di esa profecía en febrero when nobody had thought there would be a nuclear war, cuando nadie pensó que iba a haber una guerra nuclear, even any thought of it, ni siquiera tenían un pensamiento sobre esto. in February En febrero this year, when I gave that prophecy, de este año, cuando yo di esa profecía, saying that there would be an escalation of the war diciéndoles que iba a haber una escalada de esta guerra, that you see going on between Russia and the West, que pueden ver que está ocurriendo entre Rusia y el occidente, Russia and the US, Rusia y los Estados Unidos, Russia and NATO, Rusia y OTAN, going on in Ukraine. que está ocurriendo en Ucrania. And I said the nations need to repent. Y yo dije que las naciones tenían que arrepentirse, The Messiah is coming. que el Mesías viene. So when I gave that prophecy in February, Cuando yo di esa profecía en febrero, that now that war will be graduated, would escalate into a nuclear war. que ahora esa guerra iba a escalar, iba a aumentar a ser una guerra nuclear. You see now where we are sitting at. Ahora pueden ver a dónde estamos sentados. Just a few days ago, Russia began to move Hace unos pocos días, Rusia empezó a mover for the first time its nuclear train, por primera vez su tren nuclear, the 12th division of its deterrent forces. These are strategic nuclear forces and tactical nuclear forces. la 12ª división de sus fuerzas de disuasión. Son fuerzas nucleares estratégicas y las fuerzas nucleares tácticas. They have begun to move their nuclear arsenals towards Ukraine right now as we speak. And then the world's biggest submarine, Y han comenzado a mover su arsenal nuclear hacia Ucrania, ahora mismo mientras hablamos. Y ahora el submarino más grande del mundo, Belgorod, the world's biggest submarine, Belgorod, el submarino más grande del mundo, Belgorod, which belongs to Russia, que pertenece a Rusia, which has one of the biggest nuclear arsenal on the earth, que tiene uno de los arsenales nucleares más grandes en el mundo. all of a sudden went underwater, disappeared, De repente se fue debajo del agua, se desapareció and it has been detected. y ha sido detectado. Today it has been detected in the Arctic. And remember,
hoy ha sido detectado en el Ártico. Y recuerdan that nuclear submarine que ese submarino nuclear does contain a torpedo, contiene un torpedo, meaning underwater missile, lo que significa un misil submarino, about 20 meters, like this, size of a bus, como del tamaño de un bus, como 20 metros, called the Poseidon super weapon, llamado Poseidón, super arma. and one of them can sink the entire New York City. Y uno de esos puede hundir toda la ciudad de Nueva York. It can sink it down La puede hundir in less than 2 seconds. en menos de 2 segundos. Can sink the entire New York. Puede hundir Nueva York entero. Can devastate Washington Puede devastar a Washington and the neighboring states. y los estados vecinos. So that submarine has now been seen Entonces, ese submarino ya ha sido visto, in the Arctic, ha sido detectado en el Ártico, and it is said that they are about to test this torpedo, this Poseidon super weapon, y dicen que están a punto de probar este torpedo, esta super arma, Poseidón, which is a nuclear-powered missile que es un misil de propulsión nuclear that can travel many thousands of kilometers. que puede viajar a muchos miles de kilómetros de distancia. When it explodes in the ocean, Cuando explota en el océano, many kilometers away, a una distancia de muchos kilómetros, tens of kilometers away, tens of thousands of kilometers away, decenas de miles de kilómetros a la distancia, the fish and the sea creatures will die los peces y las criaturas en el mar morirían, just from the power of the explosion alone. tan solo con el poder de la explosión. So Russia has positioned it and has moved. Así que Rusia lo ha posicionado y se ha movido. Its 12th division, the 12th division has moved in your news. Se ha movido la 12ª división en sus noticias. They have now moved into Ukraine. Ahora se han movido hacia Ucrania. They have moved closer to Ukraine, meaning they intend to use some Se han movido más cerca a Ucrania, significando que tienen la intención de usar tactical nuclear weapons there, armas nucleares tácticas allí, which means controlled, but significando que son controladas, pero those will affect Poland, will affect all the other nations. va a afectar a Polonia y a todas las otras naciones. So you can tell that the global nuclear war is about to take place. Así que puedes ver que la guerra nuclear global está a punto de ocurrir. And you know that this prophecy I'm giving Y sabes que esta profecía que yo estoy dando is like none other. es como ninguna otra. When I gave the prophecy of the collision of neutron stars, Cuando yo di la profecía de la colisión de las estrellas de neutrones, however unbelievable it seemed that I would go deep into space aunque parecía muy increíble que yo podría ir a la profundidad del espacio and collide neutron stars y que podría yo chocar estrellas de neutrones and shake the whole universe y sacudir todo el universo and cause the biggest collision in the history of creation. y causar la colisión más grande en la historia de la creación. However unbelievable it was, A pesar de lo increíble que eso parecía, the fact that I had issued that prophecy, el hecho de que yo ordené esa profecía, it had to take place. entonces tenía que ocurrir, It must take place. tiene que ocurrir. And you remember it took place. Y recuerda que ocurrió. When I gave the prophecy of the coronavirus coming, Cuando yo di la profecía de que venía el coronavirus, a global disease una enfermedad a nivel global, within the backdrop
the background of modernism, advancement, serious advancements dentro del escenario del modernismo, de avances médicos, avances muy grandes in public health en la salud pública and in medicine. y en medicina. However unbelievable No importando lo increíble that prophecy seemed, que pareciera esa profecía, it had to take place. en luz de todos esos avances médicos, tuvo que ocurrir. And the COVID came, coronavirus came. Y llegó COVID, el coronavirus llegó. When I gave the prophecy of the ocean coming out, Cuando yo di la profecía de que se salía el océano, the prophecy of Katrina, la profecía de el huracán Katrina, the prophecy of Irma, la profecía de Irma, Hurricane Maria, however unthinkable, huracán María, a pesar de lo impensable que eso parecía, they happened. ocurrieron. And now also, Y ahora también I am giving the prophecy of a nuclear war, a global nuclear war. estoy dando la profecía de una guerra nuclear mundial a nivel global. And Europe, if that war happens, Europe will be destroyed total. Y si esa guerra ocurre, Europa va a ser totalmente destruida. Totally destroyed. Totalmente destruida. Totally. Totalmente. The entire Europe will be totally destroyed. Toda Europa será totalmente destruida. And you know that the Russian missiles, they contain cobalt. Y sabes que esos misiles rusos contienen cobalto. For those of you who understand a bit of nuclear weapons, Para aquellos de ustedes que entienden un poquito sobre las armas nucleares or nuclear material, o material nuclear, and that cobalt upon nuclear fusion, ese cobalto que está en una fusión nuclear it moves up to cobalt from 59 to cobalt 60. se mueve a un nivel de cobalto 59 a cobalto 60. And just the explosion alone on the land, you cannot grow anything on the land for more than 100 years plus. Solo por la explosión en la tierra. No se puede cultivar en esa tierra por 100 años o más. No plant can survive, no fish, no dog, no chicken, no man, no building can survive. Ninguna planta puede sobrevivir, ningún pez, ningún perro, ningún pollo, ningún hombre, ningún edificio puede sobrevivir. I have seen a nuclear war coming to the earth. Yo he visto una guerra nuclear que viene a la tierra. The first missile from Russia strikes France, El primer misil de Rusia golpea a Francia, mainland Europe, and spreads over the countries of Europe. Europa continental, y entonces se extiende por los países de Europa. And just a few seconds, like 2-3 seconds after that, Y apenas unos 2 o 3 segundos después de eso, strikes Great Britain golpea a Gran Bretaña and strikes Washington, D.C. y también golpea a Washington, D.C. I have seen that war. Yo he visto esa guerra. However unbelievable it may sound, A pesar de que pueda escucharse increíble, this war will take place. esta guerra va a ocurrir. This war will take place. Esta guerra va a ocurrir. Because the Lord has continually spoken about this war. Porque el Señor continuamente ha hablado sobre esta guerra. And you see now, all of a sudden Russia is now moving its nuclear weapon. Y ves que de repente Rusia está moviendo sus armas nucleares, The nuclear divisions, las divisiones nucleares, like the 12th division, has now moved into Ukraine. como la 12ª división de armas nucleares ahora se ha movido hacia Ucrania. And the nuclear submarine, the biggest submarine on the earth, Y el submarino nuclear, el más grande en la Tierra, the biggest, el más grande, Belgorod, has now moved to the Arctic. It disappeared a bit and emerged in the Arctic, has been sighted there today. Begord, se ha trasladado al Ártico, desapareció por un rato y luego emergió en el Ártico. Lo han situado allí hoy. And it contains the biggest torpedo,
y contiene el torpedo más grande, Poseidon, which is a super weapon. Poseidón, que es un arma supernuclear. Just one hit alone moves. It is nuclear powered. Y con tan solo un golpe se mueve, es impulsada con poder nuclear. It moves under the ocean when it comes up. Se mueve debajo del océano y cuando sube, They say it can sink New York City in less than 11 seconds. dicen que puede hundir a la ciudad de Nueva York en menos de 11 segundos. The entire, or Washington, or whichever city. Todo Washington o cualquier ciudad. From the words of my mouth, now you can see that nuclear weapons are being positioned. De las palabras de mi lengua, ahora pueden ver que armas nucleares están siendo posicionadas. There is a conversation. Today, the U.S. president, Hay una conversación. Hoy el presidente de los Estados Unidos, today, hoy the U.S. president Joe Biden said, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo, the world has come to the closest ever el mundo ha llegado al lugar más cercano to a nuclear war a una guerra nuclear. ever since the First and the Second World War. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. This is the closest the world has now gotten to a nuclear war. Esto es lo más cerca que el mundo ha llegado a una guerra nuclear. There is going to be a nuclear meltdown. Va a haber un desastre nuclear. The Messiah is coming. El Mesías viene. I have decided to destroy the prosperity of man Yo he decidido destruir la prosperidad del hombre because they have ignored my voice. porque han ignorado mi voz. When my voice came announcing that the Messiah is coming, Cuando mi voz llegó anunciando que el Mesías viene, the creator of the universe is coming, que el creador del universo viene, the king of the universe is coming, que el rey del universo viene, the savior of the world, the savior of all men is coming. el salvador del mundo, el salvador de todos los seres humanos viene. Prepare ye the way they ignored. Preparen el camino, pero lo ignoraron. All the 7 billion plus ignored. Why? Because of their prosperity. Todos los 7 billones o más lo ignoraron. ¿Y por qué? Debido a su prosperidad, And advancement. debido a sus avances. I have now decided to destroy them with my prophetic tongue. Yo ahora he decidido destruirlos con mi lengua profética, To totally devastate and destroy them that you may understand para totalmente destruirlos y devastarlos, para que puedan entender that this world is coming to an end. que este mundo está llegando a su fin. The Messiah is coming. El Mesías viene. Those who are wise be born again. Aquellos de ustedes que son sabios sean nacidos de nuevo. Receive Christ Jesus as Lord and Savior. Reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Be holy. For without holiness, nobody, I repeat, nobody will see the Lord. Sean santos, porque sin santidad, y lo repito, sin santidad nadie verá al Señor. Nobody will see the kingdom of glory. Nadie verá el reino de la gloria. Those of you that have been privileged to see the cripples walk, Aquellos de ustedes que han tenido el privilegio de ver a los lisiados caminando, the blind see, the deaf hear, a los ciegos ver, a los sordos oír, the wonders and the powers of God, las maravillas y los poderes de Dios. make utility of that. Utilicen eso, Capitalize on that capitalicen sobre eso and be holy y sean santos and be righteous. y sean justos, That when things happen, you may one day be able to stand que cuando las cosas ocurran, ustedes van a poder pararse before the Lord, ante el Señor, before the Son of Man. ante el Hijo del Hombre. The Lord finally will reveal to you the prophet of Mount Carmel. El Señor finalmente les revelará el profeta del Monte Carmelo In the most dreadful way de la manera más temible that the Lord for some time has reserved.
que el Señor por un tiempo ha reservado. There is a nuclear war coming to the earth, Hay una guerra nuclear que viene a la tierra and it will destroy Europe totally. y va a destruir a Europa totalmente. Totalmente, totalmente. You cannot even grow a plant, a crop for more than 100 years, maybe 200 years, when that happens. Cuando eso ocurra, ni siquiera se puede cultivar una planta, un cultivo por más de 100 años, tal vez hasta 200 años. No dog, Ningún perro, no plant, ningún cultivo, no human being, ningún ser humano, no fish, ningún pez, no hen ninguna gallina can survive. pueden sobrevivir. If this nuclear war takes place the way I have seen it, Si esta guerra nuclear ocurre de la manera que yo lo he visto, unless the whole world repents, a no ser de que toda la tierra se arrepienta, when it does take place, cuando ocurra, Europe will be destroyed totally. Europa va a ser destruida totalmente, Toto. totalmente. And the US will be totally destroyed. Estados Unidos será totalmente destruido. Hasn't the Lord spoken with you? The Messiah is coming. ¿Acaso el Señor no ha hablado con usted? El Mesías viene. Todaraba. Todaraba.